Una vida milagrosa. Capítulo 5. Comisionado por Jesús. Lori y yo cerramos nuestro negocio de reparación de motores diésel, tras haber aceptado el llamado de Dios para mi vida el año siguiente del accidente. Yo no estaba físicamente preparado para llevar a cabo mi trabajo en ese momento y en lugar de contratar a alguien que lo administrara, sentimos que el Señor nos había llevado a cerrarlo, sin ingresos y sin un seguro que nos indemnizara por el accidente de trabajo. Nos acabamos nuestros ahorros en un año, lo cual sucedió en el tiempo en que salí del hospital, luego de la cirugía más delicada. Nuestra iglesia organizó un evento para recaudar fondos para nuestra familia que sumó una buena cantidad de dinero, pero teníamos tantas cuentas médicas, además de nuestras cuentas normales, que también agotamos ese dinero. En ese tiempo cobré mi seguro de retiro para que tuviéramos dinero para vivir y no perdiéramos nuestra casa. Me dolió perder una parte debido a la multa por retiro prematuro, pero no tuve otra opción. Sería suficiente para que viviéramos otros 8 o 9 meses mientras duraba la terapia de rehabilitación y continuaba recuperándome. Separamos lo que necesitaríamos para los siguientes 90 días y el resto lo pusimos en un certificado de depósito. El hospital terminó otorgándonos un plan de pagos mensuales por la enorme cantidad que les debíamos, lo cual ayudó. Pero en ese momento parecía como si tuviéramos que pagarles por el resto de nuestra vida. El Señor nos dijo que comenzáramos un ministerio y nos había dado el nombre, Sweet Breed Ministries, pero no habíamos comenzado oficialmente el proceso de crear una organización sin fines de lucro de tipo 501c3 por falta de fondos. En ese tiempo fue publicado mi libro Salvado por Ángeles y yo tenía un contrato para comprar las primeras 3,000 copias, lo cual iba a costar entre $15,000 y $20,000. Además de la casa en que vivíamos, solamente teníamos otras 2 posesiones que podíamos vender para obtener el dinero que necesitábamos para comprar los libros y comenzar la organización sin fines de lucro. Una era un terreno comercial que poseíamos, el cual había estado en venta durante algunos años, pero en ese tiempo nadie estaba interesado en comprarlo. La otra posesión era una motocicleta antigua que yo había tenido durante 20 años. Era una motocicleta original Harley Davidson 1937. La cual era rara debido a que solamente habían producido 1,500 y tenían todas las opciones disponibles para ese entonces. Me había tomado 15 años dejarla como quería y había ganado varios premios nacionales prestigiosos con ella una vez que la terminé. Esa motocicleta no solamente era mi posesión preciada, sino también era la conexión con mi pasatiempo de motocicletas antiguas, lo cual era mi pasión. He de admitir que en diferentes momentos de mi vida había pasado de estar apasionado con la motocicleta a obsesionarme con ella. Por ejemplo, en los primeros años de matrimonio yo solía guardar la motocicleta en nuestra sala de estar todo el año, aunque teníamos un enorme estacionamiento, lo cual no hacía muy feliz a mi esposa. Le dije de manera egoísta que había tenido la motocicleta durante años antes de conocerla a ella y ambos éramos solo un paquete. Terminé dedicando cientos de horas en ella y gastando miles de dólares a través de los años y lo último que deseaba hacer era deshacerme de ella. Ahora el Señor me estaba diciendo que deseaba que vendiera la motocicleta para que pudiéramos pagar los libros y el arranque del ministerio. Desde el accidente la moto había dejado de ser tan importante para mí, pero venderla continuaba siendo difícil. La anuncié y pude venderla rápidamente ya que personas de todo el mundo me hicieron ofertas. Utilizamos el dinero para pagar todos los honorarios estatales, federales y legales para arrancar la organización sin fines de lucro 501 y para que nos crearan un sitio web profesional para el ministerio. También pudimos comprar un coche más nuevo que podríamos utilizar para los viajes del ministerio y pagamos los libros contratados de Salvado por Ángeles, los cuales Lori y yo donamos directamente al ministerio más tarde. Luego compramos todo el mobiliario para la oficina y otros artículos que necesitábamos para el ministerio y utilizamos lo que sobró unos meses más para los gastos básicos. La motocicleta se convirtió en la semilla que nos permitió arrancar oficialmente el ministerio el 1 de enero de 2008. Al poco tiempo tuve mi última cirugía seria y, aunque no me encontraba en forma para ministrar en ese momento, nosotros seríamos un ministerio certificado y formal a las 12:01 de la madrugada, el primer día del año nuevo. Una nube de testigos. Yo decidí ayunar y orar en la vigilia de Año Nuevo y terminé yéndome a dormir
a las 10 de la noche, a las pocas horas del año nuevo, sucedió algo increíble en nuestro día de arranque del ministerio. Aproximadamente entre las 2 y las 3 de la mañana, el Señor me dio 3 sueños seguidos muy detallados que se trataban de los últimos tiempos. Desperté y me coloqué de espaldas reflexionando en ellos. Entonces comencé a sentir la presencia sobrecogedora de alguien que me estaba mirando. La habitación estaba negra como la boca de un lobo y yo no podía ver a Lori, pero podía escucharla respirar muy profundamente, así que supe que ella estaba profundamente dormida y que no me estaba mirando. Había algo que se parecía a un gran hoyo redondo en nuestro techo que iba hasta el cielo. Pude ver un hermoso cielo azul y grandes nubes al fondo, y en la circunferencia a cientos de personas asomándose y mirándome. Ellos estaban tan lejos que yo no podía verlas perfectamente claro, pero veía que su piel era de distintos colores y eran de distintas edades. También podía ver que estaban vestidos de muchos tipos distintos de telas, representando diferentes etapas de la historia, así como a distintos países. Ellos no estaban hablando ni intentando comunicarse, sino mirando hacia el hoyo con atención. Eso me incomodó mucho. Cerré mis ojos e intenté que se esfumara, pero continuaba sintiendo su mirada. Abrí los ojos de nuevo y me di cuenta que había más gente de la que había visto primero. Era algo bastante sobrecogedor. Cerré mis ojos de nuevo y le pedí al Señor que detuviera eso, y entonces se detuvo. Comencé a orar y a preguntarle a Dios el significado de la visión. El Espíritu Santo me dijo inmediatamente que leyera Hebreos 11 y 12. El capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe, ya que explica de qué se trata la fe y cómo lució en la vida de diferentes personas a lo largo de la historia. El capítulo 12 comienza con este versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habían pasado solo algunas horas de nuestro arranque oficial del nuevo ministerio y el Señor me estaba haciendo saber que necesitaría fe y perseverancia para correr la carrera que Él había preparado para mí. También me estaba diciendo que muchas otras personas, una grande nube de testigos, había pasado antes de mí y habían vencido exitosamente sus propias pruebas a lo largo del tiempo. Esta no era la primera vez que el Señor me hablaba acerca de mi fe o de mi falta de ella. Él lo había mencionado en maneras diferentes, entre ellas en sueños, uno que le compartiré más tarde, en el que Él me mostró que mi escudo de la fe, de Efesios 6:16, era muy delgado y casi transparente. Eso duele. Dios cultiva fe para las finanzas. Como mi esposa señaló 2 días antes del accidente, una de las razones principales por las que yo no había entrado en el ministerio a tiempo completo se debía a mi falta de fe acerca de las finanzas. Me tomó 3 años estando en el ministerio antes de que el Señor terminara quitando ese temor de mí, pero Él había comenzado el proceso mientras me recuperaba del accidente. Sin ingresos y teniendo que utilizar nuestros ahorros y cobrar lo poco que teníamos de nuestro plan de retiro, la seguridad económica que antes sentía se estaba evaporando rápidamente. Yo siempre había pensado en mi Herley como una red de seguridad económica, ya que sabía que valía mucho y que si alguna vez me encontraba en una situación económica desesperada, siempre podía venderla. Ahora que la había vendido para arrancar el ministerio, esa seguridad se había ido con ella. Nuestra perspectiva económica era tan desalentadora como lo era pensar en las grandes cantidades de dinero que debíamos y el hecho de que no teníamos ingresos. El único bien que quedaba era un pedazo de tierra que poseíamos en Janesville, Wisconsin, que tenía todo el capital de nuestro primer hogar en él. Ya había estado en venta durante 2 años para entonces y ningún comprador serio se acercaba. Entonces en el correo recibí una carta de un ministerio al que habíamos donado en el pasado diciendo que con alrededor de $12,000 construirían una iglesia en la India para 300 personas y perforarían un pozo que ayudaría a toda la comunidad. Mientras leía la carta, yo creí que el Señor me decía que les enviáramos dinero para llevarlo a cabo, pero me parecía disparatado, considerando nuestra situación económica en ese momento. Cuando Lori llegó a casa le pedí que leyera la carta, pero no le dije lo que yo creía que el Señor había dicho. Después de leerla, ella me miró y dijo que sintió que debíamos enviar dinero. La tomé de las manos y nos arrodillamos en el suelo para orar y dije: Señor, si deseas hacer esto, entonces necesitas vender nuestro terreno en Janesville y para asegurarme de que eres tú, envíanos un comprador durante los siguientes 7 días. Me levanté y anoté en mi diario lo que oramos y más tarde le dije a Lori que si salía un comprador en la semana siguiente,
tras no haber tenido ni uno solo en 2 años, debía ser Dios. A los 7 días exactamente sonó mi teléfono y un hombre me preguntó si continuaba teniendo el terreno de Janesville en venta. Él dijo que estaba interesado en comprarlo tan pronto como fuera posible y que incluso pagaría lo que pedíamos. Establecimos una fecha tentativa de cierre de contrato de 45 días y comenzamos el proceso legal para que pudiera cerrarse el trato. Una vez más me arrodillé y comencé a orar. Le agradecí al Señor por enviar a un comprador y por hacerlo dentro de los 7 días para que yo supiera con seguridad que era su voluntad que pagáramos para que construyeran la iglesia y el pozo. Le dije a Dios que tan pronto como vendiéramos el terreno y tuviéramos el dinero en mis manos, yo enviaría el cheque por $12,000 para la iglesia y el pozo. El Espíritu Santo me dijo inmediatamente que no debíamos esperar, sino que debía utilizar el dinero de nuestro certificado de depósito de 90 días, el cual expiraría en 2 semanas. Eso era todo el dinero que teníamos en el mundo para continuar viviendo, y Dios me estaba pidiendo que regalara una gran parte. Eso no era en absoluto lógico. Nosotros ya habíamos diezmado e incluso dado mucho más que un diezmo de este dinero, y además no teníamos ingresos. ¿Qué tal si el trato del terreno se desmoronaba? 2 semanas más tarde, cuando se venció el certificado de depósito, fui al banco y retiré lo que necesitábamos para pagar nuestros gastos durante los siguientes 3 meses y puse el resto en otro certificado de 90 días. Sentí que había sido demasiado pedirnos $12,000 de la pequeña cantidad que teníamos para vivir en adelante, y la gente de la India debía esperar unas semanas más para obtener el dinero que necesitaban hasta que vendiéramos el terreno. En cuestión de días recibí una llamada diciendo que el financiamiento del comprador no había sido aprobado. Una parte de mí estaba aliviada de que no habíamos enviado dinero a la India y otra parte de mí estaba preocupada por no haber sido completamente obediente. Yo había justificado mis acciones al pensar que haría lo que Dios me pidiera tan pronto como vendiéramos el terreno. Además, ¿qué diferencia harían unas cuantas semanas? Un mes después escuchamos que una grande planta manufacturera, el empleador más grande de la región, estaba cerrando en Janesville, donde se encontraba nuestro terreno. Pronto después de que eso sucediera, muchas industrias sustentadoras y otros negocios comenzaron a cerrar en el área, ya que la economía local se derrumbó en un corto periodo de tiempo. 5 meses después llamó el posible comprador y dijo que continuaba intentando obtener el crédito en otro lugar, pero que necesitaría la tasación actual de la tierra para continuar. Después de terminar la tasación nos dimos cuenta de que el valor de nuestro terreno había caído más de $20,000, porque esa era una propiedad comercial y los precios de terrenos comerciales cayeron excesivamente debido a todos los negocios comerciales que estaban cerrando en la zona. El hombre volvió a llamar y dijo que debíamos volver a poner en venta el terreno por medio de un agente de bienes raíces, ya que él no había podido obtener el crédito para el proyecto y ya no estaba interesado. No necesito decir que yo me sentía extremadamente decepcionado de que nuestro terreno valiera $20,000 menos y de que nuestro posible comprador ya no lo deseara. Días después, mientras me encontraba orando, el Señor me dijo que si yo hubiera confiado en Él y enviado los $12,000 cuando Él me dijo que lo hiciera, el trato no se habría deshecho, pero debido a que no lo había hecho, ahora me iba a costar $20,000 más. Fue una lección de $20,000 y debido a que sabía cuán importante me era el dinero, Él sabía que eso me molestaba demasiado, así que esperaba que yo aprendiera de ello. Él continuó diciendo que deseaba que fuera al banco y retirara nuestro actual certificado de depósito y que enviara los 12,000 a la iglesia y el pozo en ese momento, como me había dicho antes que lo hiciera. Él me recordó que esa era una prueba y también lo que había sucedido la última vez que no hice lo que me pidió. Esta vez me fue mucho más difícil por muchas razones. Nuestro certificado no había expirado en ese momento y si lo cobraba yo sabía que habría una multa económica. Más importante aún, los 12,000 eran la mitad de lo que teníamos para vivir en adelante y en ese momento no teníamos una fecha de cierre para vender el terreno, ni siquiera un comprador interesado o que pudiera obtener un crédito. Yo luché con la decisión durante 11 días antes de ir al banco y retirar el certificado para enviar el cheque de $12,000. Al día siguiente, el posible comprador que nos había dicho que ya no estaba interesado llamó y dijo que había cambiado de opinión y que había encontrado una manera de pagar el terreno y lo quería tan pronto como fuera posible. De manera interesante, terminamos cerrando el trato por el terreno 11 meses después de haber recibido la carta que pedía los $12,000.
Depositamos el cheque en nuestra cuenta y decidimos que después de que quedara libre utilizaríamos la mayor parte para nuestro actual préstamo hipotecario, como siempre lo habíamos planeado, y utilizaríamos el resto para nuestros gastos básicos. Una prueba mayor. Una vez que tuvimos disponible el dinero, le dije a mi esposa que expidiera un cheque por la mayor parte de la cantidad para que la aplicaran a nuestro préstamo hipotecario. El Espíritu Santo me dijo inmediatamente que no lo hiciera, de manera que le dije a Lori que esperara. Los días se convirtieron en semanas, pero continuamos sin sentir que Dios nos permitiera pagar nuestra hipoteca por alguna razón que desconocíamos. Entonces un día el Espíritu Santo me dijo que me probaría de nuevo en el área de las finanzas, pero el riesgo sería mucho más alto esta vez. En poco tiempo el Señor nos puso a Lori y a mí en el corazón que pagáramos el edificio de un orfanato en un país tercermundista. Cuando oramos acerca de cuánto debíamos dar, ambos recibimos la misma cantidad, lo cual era el 60% del total que habíamos recibido por el terreno. Le pedimos al Señor que nos diera detalles, ya que no sabíamos dónde debíamos construirlo o con quién debíamos trabajar. En ese momento no le habíamos dicho a nadie lo que sentíamos que el Señor nos estaba llevando a hacer. Algunas semanas más tarde, un amigo nos invitó a su iglesia para escuchar a un evangelista itinerante. Esa noche el hombre mencionó que su ministerio cuidaba a huérfanos en Honduras, pero la ubicación donde se encontraban era peligrosa y la comunidad no los deseaba ahí. Él continuó diciendo que también poseían un terreno vacante en el campo y esperaba construir un nuevo orfanato ahí, pero no tenía el dinero para hacerlo. Lori y yo le preguntamos al hombre después del servicio si podíamos saber cuánto costaría construir el orfanato en su terreno en aquel país. Él dijo que ya habían esbozado los planes y obtenido una estimación de costos, por lo que ya sabía una cantidad aproximada. Cuando nos dijo el costo era la misma cantidad que el Señor ya nos había dicho que debíamos dar para construir un orfanato 2 semanas antes. Oramos un poco más para asegurarnos. Después de obtener confirmación nos encontramos con el hombre y le dimos un cheque con la cantidad que necesitaba para construir el orfanato. Después de la última vez que Dios me dijo que diera y yo me había tardado, lo cual me había costado $20,000, yo no deseaba posponerlo esta vez y perder más, ahora que los números eran mucho mayores y que Dios me había advertido tan claramente. Asumí que ahora utilizaríamos la mayor parte de lo que había quedado para nuestra hipoteca actual, pero el mismo día que expedimos el cheque para el orfanato, el Señor me dijo que invirtiéramos el resto en 2 cosas específicas. Incluso nos dijo la misma cantidad a Lori y a mí de cómo debíamos separar el dinero para las 2 inversiones. Aunque todavía no hemos retirado el dinero de esas 2 inversiones, puedo decirle ahora que esas 2 inversiones han duplicado su valor. También puedo decirle que si las cobráramos ahora asombrosamente, habríamos recuperado el dinero que dimos para construir el orfanato. Por favor, comprenda que no estoy compartiendo esto para alardear, sino para darle un ejemplo de cuán fiel y asombroso es Dios cuando somos obedientes a lo que Él nos ha pedido que hagamos. Incluso si nos da temor o no nos parece lógico, Él nos cuidará y nos bendecirá en muchas maneras. Al pasar del tiempo, el Señor continuó mostrándose fiel mes tras mes en nuestras finanzas, y mi nivel de ansiedad comenzó a bajar lentamente con esta cuestión de estar en el ministerio a tiempo completo. El llamado de Dios es confirmado. La otra área con la que luché fue en confiar o estar seguro de que Dios podía utilizar a alguien como yo para llevar a cabo un ministerio eficaz. Yo conocía mis defectos y mis errores y simplemente no era coherente que Él me eligiera para ser ministro. Yo no me sentía suficientemente digno de representarlo y definitivamente no creía poder llevar a cabo el trabajo adecuadamente ni poder hacerlo suficiente para marcar una diferencia. El Señor comenzó a darme muchos sueños que hablaban directamente del problema. En un sueño me encontraba sacando de mi casa bolsas realmente malolientes y asquerosas de basura, y más tarde iba a la casa de mi vecino para ayudarlo a deshacerse de su basura desagradable y podrida. En lugar de llevar la basura al final de la calle para que la recogieran, como lo hace la mayoría, yo llevaba las bolsas de basura al final de un muelle y las arrojaba a un río. Después permanecía ahí mientras una enorme ola de agua cristalina azul corría por el río y se llevaba cada pedazo de basura. El Señor claramente me estaba mostrando que después de deshacerme de la basura de mi vida, Él me utilizaría para ayudar a otras personas a deshacerse de la basura de su vida. Jesús se llamó a sí mismo el agua viva,
y la Biblia dice que Él fue enviado para llevarse los pecados del mundo, de manera que obviamente este es el significado de la ola que se lleva a la basura. En otro de mis sueños había una enorme red vertical en el mar que tenía boyas en la parte superior y pesas en la parte inferior. Era muy larga, tan larga que no se podía ver el final. Cuando desperté, el Señor me habló y simplemente dijo: te he hecho un pescador de hombres. Una vez más el Señor me estaba recordando lo que Él me había llamado a hacer. Comencé a orar y le pregunté al Señor cómo sería en realidad el ministerio cuando arrancara y qué tipo de impacto tendría. Una noche el Señor me mostró un mapa mundial y cada continente estaba oscuro, con excepción de una raya muy visible de los colores del arco iris que recorría el perímetro de cada masa continental. Cuando desperté le pedí al Señor la interpretación del sueño y Él me recordó que en la Biblia el arco iris significa una promesa. Génesis capítulo 9, versículo 12 al 17. El Espíritu Santo entonces me hizo hincapié en que Dios me estaba haciendo la promesa de que este ministerio impactaría a cada uno de los continentes del mundo. Este fue el comienzo de la realización de una promesa de Dios para mí. Un Viernes Santo, mi familia y yo vimos la película La Pasión de Cristo y a mí me conmovió demasiado. El alcance y la influencia de nuestro ministerio estaban creciendo rápidamente y yo deseaba asegurarme que, debido al gran precio que Jesús pagó por mí, yo estaba haciendo todo lo que Él deseaba que yo hiciera. Cuando me fui a dormir esa noche, le pedí al Señor que me diera un sueño o una visión que me mostrara lo que Él deseaba para mí. Me desperté varias veces aquella noche y cada vez oré con desesperación, pero no estaba obteniendo nada de Dios. Finalmente clamé: Señor, por favor, muéstrame lo que deseas que haga. Instantáneamente recibí una visión en la que me encontraba junto a un hermoso muro de piedra sosteniendo un gran pincel. Yo tenía una cubeta de lo que parecía ser pintura blanca que estaba aplicando al muro de piedra, pero en lugar de pintura blanca parecía jabón. Permanecí a cierta distancia y miré el área que acababa de pintar como el líquido afectaba la pared y más tarde se secaba. El área en la que acababa de trabajar ahora brillaba y relucía comparada con lo que la rodeaba. Le pregunté al Señor qué significaba y me dijo que el muro de piedra significaba las piedras vivientes que forman el cuerpo y la solución blanca era la verdad pura. Yo debía aplicarle la verdad a la iglesia y ésta sería lavada, rejuvenecida y revitalizada. Debía ayudar a preparar a la novia para el novio. Ahora me daba cuenta de que el muro era mucho más grande de lo que había percibido y que estaba dividido en secciones. El Señor me dijo que debía aplicarle la verdad a una sección o a una iglesia o área geográfica a la vez. La sencilla visión me dio la dirección que yo había pedido, pero continué orando al Señor para recibir más dirección. Comisionado por Jesús. En noviembre de 2009 me encontraba en un viaje corto ministrando en la parte rural de la región central de los Estados Unidos. Hablé en 4 lugares distintos, en 3 estados, durante 3 días. Los servicios nocturnos duraban varias horas y en aquellos veíamos al Señor salvar, sanar y liberar a la gente durante el tiempo de oración. Debido a que tenía que viajar de un estado a otro entre servicios y debido a los largos servicios, al comienzo del 4.º servicio, yo ya me sentía físicamente cansado. No solamente eso, sino que en cada uno de los primeros 3 servicios algo no marchaba bien o algo sucedía y yo me sentía muy desanimado. Cuando llegué al último lugar me dirigí a la iglesia para prepararme para el servicio y le pregunté a uno de los ancianos si el pastor ya había llegado. Él me dijo que el pastor no asistiría, lo cual era extraño, ya que normalmente el pastor siempre está presente la primera vez que hablo en una iglesia. Descubrí que el pastor no estaba presente debido a que no estaba a favor de que yo hablara en la iglesia. Él no creía que Dios continuara hablándole a la gente en la actualidad a través del Espíritu Santo o que continuara sanando a la gente en la actualidad. Y debido a que mi testimonio corresponde con ambas cosas, él estaba en contra de ello. Uno de los líderes de la iglesia había arreglado la reunión como un evento de la comunidad y aunque el pastor no le gustaba, lo había permitido debido a que este líder tenía mucha influencia en la iglesia y la comunidad. Esta fue la gota que derramó el vaso y yo ya anhelaba que terminara ese viaje para poder regresar a casa. Desde que me involucré en el ministerio nunca había tenido una serie de servicios en que me sintiera tan aporreado. Es posible que haya habido un servicio que otro que no funcionara de la manera deseada, pero tener 4 servicios seguidos y tan abrumadores era demasiado. Di mi testimonio y al final del servicio llamé a la gente a que pasara al frente para recibir oración.
Aquella era una iglesia denominacional que nunca hacía ese tipo de cosas, de manera que esto era algo fuera de la norma y no estaban acostumbrados a ello. Pocas personas pasaron al frente, los cuales más tarde supe que eran visitantes de otras iglesias. Cuando estaba a punto de comenzar a orar por cada una de ellas, el Espíritu Santo me dijo que me detuviera. Él deseaba que alguien más orara. Cuando le pregunté al Señor quién, él señaló a un hombre que se encontraba en la fila trasera de la iglesia. Lo llamé a que se acercara y le pedí que orara. Esta iglesia se encontraba en un pequeño pueblo en el corazón de la región central. Hasta ese momento yo no me había dado cuenta de que todas las personas eran blancas, excepto el hombre que acababa de llamar a orar, quien era de color. Resultó que el Señor no era de ese pueblo. Cuando comenzó a orar por las personas, el Señor comenzó a darle palabras de conocimiento muy precisas. Era claro que Dios no solo lo estaba utilizando poderosamente, sino que también estaba causando una impresión con respecto a los problemas raciales, los cuales están presentes incluso en las iglesias. Después de que terminó de orar por las primeras personas que habían pasado al frente, yo invité a más personas a que pasaran al frente para recibir oración, pero nadie lo hacía. Cerré el servicio y les dije que podían retirarse. De nuevo anuncié que quien todavía tuviera necesidades de oración o estuviera hambriento de más de Dios debía quedarse, porque creía que el Señor deseaba llevar a cabo algo en esa iglesia. Inmediatamente más de la mitad de la gente se levantó y se marchó. Le pregunté al Señor qué deseaba que hiciera entonces. Él me dijo que llevara una silla hacia el frente de la iglesia y la colocara entre las dos hileras delanteras en medio del pasillo. Tras colocar la silla en su lugar, el Señor hizo que llamara a quien tuviera dolor de espalda. Se necesitó un poco de convencimiento, pero finalmente pude reunir a un grupo de 15 personas para que pasaran al frente y se formaran detrás de la silla. Les expliqué que después del accidente los médicos me dijeron que jamás podría levantar algo más de 10 libras por causa del daño muscular y vertebral que había sufrido. Al poco tiempo del accidente, mientras debía permanecer en reposo, mi esposa salió a comprar a la despensa y yo me escapé al estacionamiento y comencé a limpiar el suelo. Había algunas hojas debajo de mi Harley y cuando intenté moverla, mi espalda se jaló y ya no pude sentir nada más que una sensación abrasadora en la parte inferior de mi cuerpo. Literalmente tuve que arrastrarme por el suelo y esperar que regresara mi esposa. Cuando regresó a casa, ella deseaba llevarme a la sala de emergencias inmediatamente, pero yo la convencí de que en vez de ello me ayudara a ir a la habitación. Llamé a Bruce Carlson, el hombre que había orado por mí cuando me crecieron los intestinos, y le pedí que orara de nuevo. Él me dijo que me sentara en una silla y que Lori sostuviera mis piernas paralelas con respecto al suelo. Me dijo que una de mis piernas luciría más larga que la otra a la altura del talón y que ella debía ordenarle a la pierna que creciera en el nombre de Jesús y más tarde ordenarle a mi espalda que fuera completamente sanada en el nombre de Jesús. Fui instantáneamente sanado cuando lo hizo. No solamente desapareció el ardor y la insensibilidad, sino también regresó toda la fuerza. De hecho, los médicos terminaron quitando el tope de peso de 10 libras que, según habían dicho, sería permanente, cuando vieron que mi espalda había sido completamente restaurada. Le declaré a la gente que si Dios lo había hecho en mí, Él lo haría en ellos también. Le pedí a la primera persona del grupo con dolor de espalda que se sentara en la silla. Sostuve sus piernas como Lori lo había hecho conmigo y le ordené a la pierna que creciera y a la espalda que fuera sanada, en el nombre de Jesús. Ella fue sanada inmediatamente y comenzó a alabar a Dios con entusiasmo. Más tarde le pedí a la siguiente persona de la fila que se sentara en la silla, pero en lugar de que yo orara por ella, le dije a la mujer que acababa de ser sana que orara. Una vez más, la siguiente persona fue sanada instantáneamente y ambas comenzaron a alabar a Dios en voz alta. Algunas otras personas de la multitud se levantaron y se marcharon en ese momento, pero aquellas que permanecieron en el lugar pasaron al frente para poder ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. A medida que cada persona oraba por la siguiente y que el Señor continuaba sanándolos, cada vez más de la treintena de personas que permanecían en la iglesia comenzaron a entusiasmarse y a alabar a Dios en voz alta. Al poco tiempo todo el grupo estaba gozándose y glorificando a Dios. Más tarde, algunas personas me dijeron que en los años que llevaban asistiendo a esa iglesia nunca había sucedido algo así. El Espíritu Santo me llevó hacia el lado derecho de la iglesia, lejos del grupo, tan pronto como comenzaron a orar unos por los otros. En algún momento alguien cortó un gran hueco en el muro de la iglesia y construyó un pequeño espacio suficientemente grande para albergar un piano.
También habían removido la hilera delantera del lado de la iglesia y habían colocado una sección contra el muro trasero de ese pequeño espacio detrás del piano. Yo iba de un lado a otro cerca de ese espacio, mientras oraba solo, cuando de pronto el Espíritu Santo me dijo que entrara en esa pequeña sala de piano. Tan pronto como atravesé el umbral, instantáneamente vi que Jesús estaba sentado en la banca detrás del piano. Aunque no podía verlo claramente porque estaba cubierto de luz, cada molécula de mi cuerpo sabía por instinto que era Él. Sin pensarlo, inmediatamente me coloqué en el suelo en una postura de adoración con la frente sobre la alfombra. Enseguida dijo: «No, ven a sentarte junto a mí». Obedecí, me levanté del suelo y me senté junto a él en la banca. Ambos estábamos mirando sobre la superficie del piano hacia el grupo de personas que estaban gozándose y alabando a Dios en voz alta, enfrente de la iglesia. Con su mano derecha señaló al grupo y dijo: «Observa, ellos ni siquiera se han dado cuenta de que no estás ahí». Su comentario me hirió un poco, pero después me dijo que eso lo hacía feliz. Era exactamente lo que él deseaba. Gente ordinaria orando unos por otros y dándole toda la gloria a Dios. Él continuó señalando al grupo y dijo: «Eso es lo que deseo que hagas, ir a lugares y encender el fuego por Dios en el corazón de la gente. El Espíritu Santo continuará obrando en la vida de la gente de la misma manera en que una chispa puede comenzar un incendio que se sale de control». Terminó con estas palabras antes de desaparecer: «Ellos no necesitan al evangelista superestrella. Ellos necesitan la verdad. Yo deseo responder sus oraciones». Salí del cuarto de piano asombrado por lo que acababa de suceder. El profundo desánimo que sentí al principio del servicio ahora era un recuerdo distante. Entonces el Espíritu Santo me recordó que faltaba menos de una hora para celebrar el tercer aniversario de mi accidente. Yo había olvidado por completo qué día era. Me asombró pensar acerca de cuántas cosas habían cambiado en 3 años. Del diagnóstico de muerte a la salud, de ser un mecánico a ser un ministro y del temor a la fe. Me tomó un tiempo procesar lo que sucedió esa noche. De hecho, al día siguiente, mientras íbamos en el viaje de 7 horas de regreso a casa, lloré sin control durante varias horas mientras el poder y la presencia de Dios llenaban el coche una y otra vez a medida que reflexionaba en los acontecimientos de las noches anteriores. Seguía agradeciéndole de corazón, aunque no podía ver al Señor como lo había visto la noche anterior. Sí podía sentirlo y sabía que Él estaba ahí. Me di cuenta de que si lo veía o no, no habría mucha diferencia, y su promesa de que nunca nos dejaría ni nos abandonaría adquirió un nuevo significado para mí. Hebreos 13:5. Pronto reconocí que después de aquella noche, la manera en la que pensaba acerca de muchas cosas cambió. En primer lugar, mis constantes dudas acerca de que Dios me pudiera utilizar y lo que Él deseaba para mí en ese ministerio finalmente fueron sofocadas. Tenía una fe recién descubierta en mi llamado y en lo que debía llevar a cabo. La otra cosa fundamental que Lori y yo descubrimos fue que nuestra constante lucha con las finanzas comenzó a desaparecer. Por ejemplo, al poco tiempo de que Jesús empezó a mostrarse en la iglesia, el hospital terminó cancelando completamente nuestra enorme deuda, lo cual es casi inaudito. Las ofrendas que estaban entrando al ministerio también comenzaron a incrementar a lo largo de los meses siguientes, al punto en que pudimos pagarnos un salario que pudiera cubrir nuestras cuentas personales, así que ya no tendríamos que preguntarnos de dónde provendría el dinero que necesitábamos. Dios es nuestro proveedor, sustentador y director. Para repasar, en los primeros 2 años después del accidente agotamos todos nuestros recursos económicos, con excepción del terreno comercial que poseíamos. A principios del 2009 vendimos ese terreno y el Señor nos dijo que donáramos gran parte del dinero para construir un orfanato. Entonces invertimos el resto de ese dinero como Dios nos dirigió, donde ya no era dinero líquido y no teníamos manera de utilizarlo o tener acceso a él. El Señor nos dijo entonces que comenzáramos a tomar un pequeño salario mensual del ministerio. No era suficiente para pagar nuestras cuentas mensuales personales, pero el Señor prometió que nos proveería mes tras mes. Lo hicimos y de alguna manera Él proveía milagrosamente nuestras necesidades cada mes. Nunca le pedimos dinero a nadie, ni tuvimos que pedir préstamos bancarios para pagar nuestras cuentas. Entonces, finalmente, en nuestro 4º aniversario, pronto después del encuentro con Jesús, comenzamos a obtener un salario que podía mantenernos. Cuando miro en retrospectiva, puedo ver claramente que cuando requería obtener fe para nuestras finanzas, yo tenía que ir a un lugar donde no habría un plan B ni una red de seguridad. En el momento en que ya no quedaban reservas ni lugares
hacia dónde acudir, me vi forzado a entregarle a Dios el papel de proveedor de mi familia al someter la responsabilidad al Señor. Él proveería soberanamente para mi familia. Esto es lo que Él desea que comprendan todas las personas, especialmente los cristianos. Él es nuestro proveedor y la única fuente verdadera de todo lo que necesitamos y lo que poseemos. Dios no utilizó mis problemas económicos y tampoco es la causa de las crisis económicas que posiblemente usted ha tenido. Él pudo utilizar esta situación en mi vida para enseñarme que podía confiar en Él, y esa lección es mucho más valiosa que cualquier posesión terrenal. Vimos que nuestra fe creció al orar por la diaria provisión, y el Señor siempre se mostró. La edificación de esta fe o confianza no estaba limitada a nuestras finanzas, sino que abarcaba todas las áreas de nuestra vida, incluyendo lo que Dios nos había llamado a hacer. Yo continuaba teniendo mi equipo y mis herramientas, de manera que cuando me recuperé físicamente pude haber regresado a mi negocio. El Señor había dicho claramente que Él ya no deseaba que fuera mecánico y que ahora debía trabajar solamente para Él. Había personas en nuestra vida que no comprendían esto o que no estaban de acuerdo con ello, pero nosotros sabíamos lo que el Señor nos había dicho. Permítame decirle que Él llama a todas las personas a llevarlo a cabo. De hecho, la mayoría de los cristianos están llamados a servir a Dios en aquello a que se dedican. Se debió a un llamado específico para mi vida, ya que yo tenía algunos problemas de confianza profundamente arraigados que el Señor necesitaba desaparecer en mí, que se me requirió andar en este caminar radical de fe. Cada persona, incluyéndola a usted, tiene un llamado de Dios para su vida. Cuando usted le pida que lo guíe en él y que le muestre cuál es su llamado, Él lo hará, tal como lo hizo conmigo. Algunas veces pasamos por momentos desalentadores y pruebas difíciles mientras estamos haciendo lo que deberíamos hacer, pero podemos creerle a Dios y siempre estar seguros de que si el Señor dice que Él está con nosotros siempre, es verdad, lo podamos ver o no. Mateo 28:20.